Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a que vayan conmigo en sus Biblias a Primera Tesalonicenses capítulo 3. Y aunque nos vamos a enfocar en los versículos del 9 al 13, sí quiero que leamos desde el versículo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 1 dice allí la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Llamo la atención al versículo 10 una vez más, donde el apóstol Pablo dice, orando de noche y de día con gran insistencia. Y lo que vemos a continuación en estos versículos es precisamente esa oración del apóstol Pablo, ese deseo que el apóstol Pablo tenía por los tesalonicenses, tenía por la iglesia en Tesalónica, esa oración que daba gracias al Señor por la transformación que había ocurrido, pero seguía insistiendo diligentemente, insistentemente, para que el Señor continuara transformando a los tesalonicenses. En esta noche, continuando con esta serie de tesalonicenses que hemos estado llevando en los últimos domingos, y de manera particular cómo el Señor nos llama a nosotros a edificarnos y animarnos unos a otros, y cómo el Señor nos da estas herramientas precisamente para lograr que en nuestras vidas, que en la vida de nuestros hermanos, se pueda lograr esta transformación. La semana pasada vimos el poder de esa palabra que transforma, esa palabra que actúa en nosotros los creyentes, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero en esta noche yo quiero que nosotros apreciemos esta oración del apóstol Pablo por la iglesia en Tesalónica. Una oración que también podemos hacerla nuestra, por nosotros mismos, por nuestra iglesia bautista cristiana. Así que vamos a orar en este momento para que el Señor nos hable por medio de su palabra y nosotros estemos dispuestos a obedecerle a Él en aquellas áreas en las que nosotros tenemos y somos llamados a obedecer. Padre, en esta noche, una vez más,
Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque siendo nosotros pecadores, tú has mostrado amor para con nosotros, que éramos rebeldes, que éramos enemigos tuyos. Y en tu gracia y por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, tú has ido transformándonos y conformándonos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, damos gracias que para esta tarea, para esta meta, para este propósito que tú tienes para nosotros, no nos has dejado solos, sino que contamos con tu palabra, contamos con tu Santo Espíritu, contamos con nuestros hermanos en Cristo, pero también por medio de la oración, Señor, nosotros contamos contigo, sabiendo que al final de cuentas, Señor, eres tú quien obras en nosotros. Eres tú, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, que también la perfeccionará. Y es por eso, Señor, que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos esperanza. Porque al final de cuentas la transformación no es por nuestra fuerza de voluntad, sino es por tu obra en nosotros. Es por nuestra obediencia a tu palabra, esa palabra que tú nos has dado. Esa palabra que actúa en nosotros, movidos por el Espíritu Santo. Así que háblanos, Señor, en esta noche, por medio de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Mientras estudié en la Universidad de Bob Jones, yo estuve allá 8 años. Y gracias al Señor yo tenía la oportunidad de regresar aquí a Santo Domingo a veces hasta 2 veces al año, lo cual era muy bueno para mí porque obviamente aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí están mis hermanos en Cristo. Pero a lo largo de los años, en la medida que yo regresaba, ya sea para las vacaciones de verano, para las vacaciones de diciembre, las vacaciones de Navidad, si bien es cierto que era muy bueno reencontrarme con mis amigos, mis hermanos en Cristo, era también a veces triste regresar al país y enterarme de que uno de mis amigos, una de mis amigas, hermanos en Cristo, por X o Y razón, ya no estaban congregándose, ya no estaban en los caminos del Señor. Y eso era algo que ciertamente nos llevaba a tristeza. En algunas ocasiones el Señor nos dio la oportunidad de ir a visitar a estos hermanos y animarles y ver qué estaba pasando y ver cómo podíamos orar por ellos y compartir algún pasaje de la palabra para ver si se reintegraban. Y en cierta manera nosotros podemos ver aquí en el capítulo 3 cómo el apóstol Pablo está expresando esta misma preocupación. Recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. El apóstol Pablo había ido en su segundo viaje misionero y había sido, por la gracia de Dios, estaba viendo grandes resultados en la vida de estos hermanos, y a lo largo de toda la carta de Tesalonicenses nos damos cuenta por las alabanzas, por los elogios, por las mismas acciones de gracias que él tiene al Señor por los tesalonicenses. Sin embargo, cuando él escribe esta carta, vemos en el versículo 1 que él se encontraba en Atenas, que estaba aproximadamente a unos 300, 400 kilómetros al norte, o más bien al sur de Tesalónica. Y recuerden que en ese entonces él no podía montarse en un carro, él no podía montarse en una guagua, en un transporte público que lo llevara ya directamente. La mayoría de sus viajes se hacían en barco y duraban días. Y por alguna razón nosotros vemos que el apóstol Pablo no pudo ir él mismo a visitar a los tesalonicenses. Y vemos en este capítulo 3, en los primeros versículos que leímos, el deseo, el anhelo, la preocupación que él tenía por enterarse, por saber del bienestar de los tesalonicenses. Si bien es cierto que él no pudo o él no podía visitarles, una cosa él sí podía hacer. Y esto es algo que vemos en el primer capítulo, pero de manera especial y de manera más clara lo vemos aquí en el capítulo 3. Él podía orar por los tesalonicenses. Él podía orar para que el Señor
siguiera trabajando en la vida de estos pecadores que habían abandonado la idolatría para ahora servir a Dios. Él podía orar por ellos para que el Señor siguiera transformando sus vidas. Y en esta noche lo que yo quisiera hacer es simplemente notar 3 peticiones, 3 deseos que el apóstol Pablo le presenta al Señor en su oración por los tesalonicenses. Que son 3 deseos, 3 peticiones por las cuales también nosotros podemos orar si queremos ver una iglesia transformada para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y la primera petición que nosotros encontramos en los versículos 10 y 11 es que el apóstol Pablo está orando por una comunión edificante. Una comunión edificante. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? Bueno, como ya le dije, desde los primeros versículos, el apóstol Pablo va mostrando un anhelo, un deseo de estar con ellos. Y miren cómo dice el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Para qué? ¿Cómo él expresa esta petición por comunión? Dice, para que veamos vuestro rostro. En el versículo 11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esa palabra dirigir, hay otras versiones que la traducen como abrir, que abra nuestro camino para poder llegar hasta donde están ustedes. En otras palabras, es el deseo del apóstol Pablo el poder estar con ellos, el disfrutar de la comunión con los tesalonicenses. Pero no solamente era una comunión para estar con ellos y hablar de política o hablar de pelota o hablar de qué estaba pasando, sino que había una intención, había un propósito específico en esta comunión. Y eso lo podemos apreciar también en el mismo versículo 10. Él está orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. ¿Y qué más? Hay un segundo elemento en esta petición. No es solamente para poder tener esa comunión, sino para que completemos lo que falte a vuestra fe. Para que completemos lo que falte a vuestra fe. En otras palabras, el deseo del apóstol Pablo era poder disfrutar de un tiempo de comunión con los tesalonicenses, pero con el propósito de animarles a ellos, de seguir enseñándoles a ellos la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí para completar la fe, no era que ellos tenían una fe a medias, sino que como todos nosotros que hemos estado en el Evangelio, ya 5, 10, 15, 20, 30 años, sabemos, es la realidad de que teniendo yo la palabra de Dios en mis manos y leyendo la palabra de Dios día tras día, es increíble, es impresionante cómo la palabra de Dios sigue edificándonos a nosotros, sigue enseñándonos a nosotros, nos muestra nuevas cosas del Señor. Y no es que el Señor se inventa nuevas doctrinas, sino que es posible, es muy probable que quizás no lo hayamos visto antes o no lo hayamos entendido de esa manera. Y es por esto que el apóstol Pablo está deseando pasar tiempo con ellos para poder así completar su fe. Si usted sigue leyendo el capítulo 4 y el capítulo 5, se dará cuenta que de manera particular había una preocupación que aparentemente tenían los tesalonicenses y era con respecto a qué iba a pasar con aquellas personas que habían fallecido, aquellos creyentes que habían fallecido, y qué pasaba si el Señor venía, si ellos iban a poder disfrutar de la transformación, si ellos iban a disfrutar de pasar ese tiempo con el Señor. Bueno, pues el apóstol Pablo les escribe y desea pasar tiempo con ellos, y su propósito de comunión es precisamente para edificarles. Si usted ve conmigo en el capítulo 2, el versículo 17, notamos ese deseo de tener comunión con ellos. Dice el versículo 17 del capítulo 2, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Miren el siguiente pasaje en Tesalonicenses 3, 1 y 2, por lo cual no pudiendo soportarlo más,
acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en nuestro evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En otras palabras, hay un deseo sí de estar con ellos, pero no es simplemente para verse la cara, no, es porque queremos compartir, queremos confirmarlos en la fe, queremos animarnos por medio de la palabra de Dios. El versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Mire cómo se describe la relación que había entre estos creyentes. Es una relación no distante, es una relación no superficial de que nos vemos los domingos en la mañana. Hola, mi hermano, ¿cómo tú estás? Nos vemos el próximo domingo. No, es una relación que, como dice el versículo, había cariño, había un afecto entrañable, lo que vemos en el versículo 1 y 2. Y eso nos lleva a nosotros a considerar, mira cómo el apóstol Pablo está orando al Señor para que este tipo de comunión se pueda dar. Él quiere que el Señor abra caminos, Él quiere que el Señor dirija su camino para poder llegar a ver una vez más a los tesalonicenses. En el capítulo 19 y 20 del libro de Hechos, nosotros podemos ver que ciertamente el Señor contestó y respondió esa petición y ellos pudieron una vez más encontrarse. Y el apóstol Pablo pudo una vez más disfrutar de esa comunión con estos hermanos que se tenían tanto aprecio, tanto cariño, pero con el propósito de edificarles, con el propósito de confirmar su fe. ¿Y por qué el apóstol Pablo estaba interesado en tener esta comunión edificante? ¿Por qué no era simplemente suficiente el yo voy a la iglesia y escucho la palabra y canto con los hermanos y me voy por ahí? ¿Por qué eso no es suficiente para yo poder crecer espiritualmente? Bueno, por la realidad que en el mismo libro de Tesalonicenses se nos presenta. En el capítulo 4, versículo 13, dice, no, en el capítulo 4, 13 no copié la cita de eso, pero hay un pasaje aquí en esta misma carta donde el apóstol Pablo está advirtiéndoles de que el tentador está suelto tentando al pueblo de Dios. Y la idea es que el apóstol Pablo conoce las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo sabe que Satanás, que el tentador está buscando debilitar a los creyentes, debilitar al pueblo de Dios, hacer que cuestionen a Dios. Y esa es la misma realidad que los tesalonicenses vivieron, en la misma realidad que nosotros día tras día vivimos. Y ciertamente en la gracia de Dios hay algunos que estamos andando y que estamos creciendo y que estamos fuertes, pero nosotros entonces el Señor nos manda a que estemos animando a los demás. Quizás hay otro de nosotros que estamos batallando, que estamos luchando, como decía el 5:14. Y el Señor nos llama a que estemos dispuestos a que vengan otros, a que nos animen, a que con la palabra de Dios nos exhorten, nos muestren una vez más cuál es el camino que el Señor tiene. El apóstol Pablo sabía que los tesalonicenses estaban expuestos a ese peligro. Y de la misma manera nosotros estamos expuestos a las acechanzas del diablo. Estamos expuestos a la corriente de este mundo. Que nosotros en el lugar donde estamos viviendo, en una ciudad donde hay tanta tecnología, donde hay tanta televisión, donde hay tanto internet, donde hay tanta publicidad, continuamente estamos siendo bombardeados con la ideología de este mundo. Y eso de una manera u otra puede afectarnos. Es por eso que necesitamos de una comunión edificante, donde yo me estoy reuniendo con hermanos, con hermanas, para animarnos mutuamente, para que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, o no nos dejemos engañar aún por nuestro propio corazón, que es perverso, por nuestra carne, que es mala. El apóstol Pablo sabía las luchas
que los tesalonicenses enfrentaban, las mismas luchas que tú y yo enfrentamos. Y así como los tesalonicenses necesitaban de una comunión edificante y el apóstol Pablo oraba para que el Señor abriera camino, para que el Señor dirigiera su camino hacia ellos y pudieran confortarlos en su fe, de la misma manera nosotros necesitamos ese tipo de comunión. Y recuerden que esto no era solamente el apóstol Pablo y su grupo misionero que estaba llamado a hacer esto. Recuerden que el mismo apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 8, que debemos animarnos y edificarnos los unos a los otros. Y que en el versículo 14, como vimos hace varias semanas, el Señor nos llama a que estemos pendientes para ver la situación de los demás hermanos. Al que está en pecado lo amonestamos. Al que está triste, al que está débil, nosotros lo sostenemos. Al que está luchando, nosotros lo animamos, lo sostenemos también con la palabra de Dios. El punto es que el Señor nos llama a todos nosotros precisamente a buscar, a desarrollar esta comunión, pero no una comunión simplemente, vuelvo a repetir, para hablar de la política, la pelota, la economía, etcétera, etcétera, sino principalmente con el propósito de animarnos en la fe. Y saben que en el capítulo 2, el versículo 18, miren lo que dice el versículo 17, el apóstol Pablo dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pero ¿qué pasó? Quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. Es decir que mientras Pablo tenía el deseo de ir una y otra vez y de poder disfrutar de esa comunión edificante con los tesalonicenses, de poder disfrutar de ese tiempo de comunión para alentarles en la fe, Satanás lo estorbó. Yo no sé qué significa eso, qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo. No sé exactamente si era que él no podía dejar Atenas. Yo no sé si era que él en ese momento estaba detenido o tenía alguna otra situación o estaba enfermo. No sé qué era lo que le pasaba. Pero el punto es que él está identificando aquí que Satanás estorbó esa comunión. ¿Y saben qué, mis hermanos? Aquí en la iglesia bautista cristiana, si eso pasaba en Tesalónica, si eso pasaba con el apóstol Pablo, el mismo Satanás puede estar también estorbando nuestra comunión. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí está orando: Señor, mira, provoca, promueve, permite que se pueda desarrollar en los tesalonicenses esta comunión, pero no una comunión cualquiera, sino una comunión edificante. Y es precisamente, entiendo yo, que porque iba a ser edificante, iba a ser de bendición, que Satanás estaba estorbando. Pero el Señor nos llama a nosotros a que oremos para que sea la situación que estemos pasando que impida alguna comunión con un hermano, con una hermana, el Señor lo quite, el Señor desactive eso. Pregunta: ¿qué tanto estás deseando tú disfrutar de la comunión con hermanos en Cristo? Por lo que vemos aquí en el apóstol Pablo, había un fervor genuino, y no solamente de parte de él, sino de los mismos tesalonicenses. Había un deseo, y mire cómo lo describe el versículo 1 del capítulo 3, no pudiendo soportarlo más. Es que yo quiero estar tanto con ellos, yo quiero saber tanto del bienestar espiritual de ellos, que es que ya yo no lo soporto. Yo tengo que ir, o yo tengo que enviar a alguien, yo tengo que saber cómo están ellos. Me pregunto yo, ¿qué tanto estamos nosotros deseando la comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? ¿Es así nuestro fervor? Si no es así, mi hermano, mi hermana, ora. Que el Señor ponga en ti ese deseo de realmente disfrutar, desear, anhelar tener comunión con los hermanos en Cristo. Yo soy uno, hermano, que soy feliz sentado solo en mi casa, leyendo la Biblia, leyendo un libro, o quizás viendo algo en la televisión o en el iPad, alguna serie.
yo soy feliz solo. Y realmente, hermano, yo tengo que trabajar. Y aquellos de ustedes que en algún momento se han reunido conmigo o hemos salido a algún lugar, se darán cuenta que para mí no es fácil hablar. Estando en Polo, la hermana Ofelia me dijo, oye, mi hermano, yo no sabía que usted hablaba tanto. Y yo me quedé sorprendido de lo que ella estaba diciendo. Y después me enteré o me di cuenta de que ella estaba siendo medio irónica en esa expresión. Pero el punto es, mis hermanos, que nosotros tenemos que orar al Señor. El apóstol Pablo aquí está orando para que en la iglesia se pueda dar, se pueda desarrollar esta comunión que tenga como propósito la edificación mutua. ¿Estás tú consciente de las luchas de los demás? De cómo Satanás, de cómo el mundo, de cómo la carne están buscando que tu hermano, que tu hermana estén tambaleando. Bueno, pues ora al Señor para que te permita acercarte lo suficiente a los demás hermanos, de forma tal que ellos se sientan con la confianza de compartir contigo las luchas que tienen. Y hermanos, eso no es fácil. Eso no se da de manera natural. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros aquí somos unos orgullosos. Y queremos reflejar al que está al lado de mí, al que está atrás de mí, no, de que todo va bien. Mi vida espiritual va excelente. Yo estoy haciendo mi devocional, yo estoy orando, yo estoy hasta aquí un domingo en la noche en la iglesia. Todo va bien. Pero mis hermanos, el Señor nos presenta en su palabra la realidad de que no todo va bien. Y que eso es natural, que eso es normal. Y que el Señor nos ha dado la iglesia para que nosotros podamos, por medio de una comunión edificante, ayudarnos mutuamente. Pero eso no se da fácil. Y porque no se da fácil, porque no se da de manera natural, el Señor nos llama aquí a que oremos para que el Señor quite cualquier estorbo, cualquier orgullo, cualquier rencilla, cualquier raíz de amargura, cualquier chisme de en medio de nosotros, para que se pueda dar esa comunión edificante. Ora al Señor para que haga eso en ti. Ora al Señor para que te provea de hermanos que están dispuestos a orar por tus luchas. Ora al Señor para que provea de hermanos que sean lo suficientemente abiertos para compartir contigo sus luchas. Y así ustedes poder animarse, poder edificarse, poder consolarse con la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, no solamente nosotros vemos que el apóstol Pablo tenía esta oración, esta petición o deseo de una comunión edificante, sino que también él ora por un amor creciente en la iglesia de Tesalónica. Y es lo mismo que por lo que nosotros también debemos estar orando. Miren conmigo el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Lo primero que quiero llamar la atención, mis hermanos, una vez más, es que esto no es que la hermana Nelly o que Roberto o que Eddie, ellos de por sí van a esforzarse y ellos van a ser más amorosos. No, la oración es la siguiente: que el Señor nos haga crecer, nos haga abundar a nosotros en amor. En otras palabras, quien va a lograr ese amor genuino es el Señor. No somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque es que no está en nosotros. Ahora, en la medida que nosotros vamos al Señor, en la medida que nosotros dependemos del Señor, en la medida que nosotros miramos su palabra, consideramos su amor para con nosotros, en la medida que nosotros permitimos que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, el Espíritu Santo nos va a llevar a mostrar el tipo de amor que Dios tiene para con nosotros.
Y note la combinación de estos dos verbos que son sinónimos, que el Señor os haga crecer, que el Señor os haga abundar. Y esta combinación de estos dos verbos expresa la abundancia que debe haber de amor entre los creyentes. Es decir, que usted entre por esas puertas o que usted entre al lobby o usted desde el parqueo pueda percibir el amor los unos por los otros. Una de las características del creyente es precisamente que nosotros mostramos amor los unos para con los otros. Y una vez más, hermanos, esto no es natural para nosotros. Porque la persona que yo más amo, por lo general, ¿quién es? Yo mismo. Y por lo tanto, si yo voy a mostrar algún tipo de afecto, si yo voy a mostrar algún tipo de interés en relacionarme con alguna persona, por lo general es buscando que esa persona me va a dar a mí, que esa persona puede representar para mí, cómo esa persona puede hacer mi vida más fácil, cómo esa persona me puede ayudar a mí a avanzar en mis proyectos. Pero el tipo de amor que nosotros debemos mostrarnos los unos para con los otros solo podemos experimentarlo cuando dependemos de Dios. Y por lo tanto, una petición que nosotros debemos hacer al Señor es que Él haga crecer, que Él haga abundar en nosotros amor. En el capítulo 4, versículo 9, vemos algo importante. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Note lo que nos dice el versículo 9. Acerca del amor fraternal, ese amor que debían tener los unos para con los otros, ese amor de hermanos. ¿Quién es que le ha enseñado ese amor? Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Esa frase, habéis aprendido de Dios, en el original es una sola palabra. Y quizás es una palabra con la cual ustedes están familiarizados. Muchos de nosotros hemos escuchado en educación la palabra autodidacta. ¿Qué es un autodidacta? Es una persona que se enseña a sí mismo. Bueno, pues la palabra que está ahí en el texto es teodidacto. Si autodidacta es que yo me estoy enseñando, teos, que significa Dios, teos didacto significa que es Dios que está enseñando. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está orando al Señor, Señor, mira, que tú hagas crecer y abundar el amor, es porque Él sabe que quien nos enseña a nosotros a amarnos los unos a los otros es nada más y nada menos que Dios. Y la idea es entonces, mis hermanos, que nosotros debemos estar procurando considerando en la palabra de Dios cómo es que Dios me ha amado a mí. Y ya hablábamos de esto la semana pasada. La única manera en que nosotros podemos amar como Dios espera que nosotros amamos es cuando nosotros consideramos el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Miren, ayer mismo, luego de una reunión de hombres que tuvimos aquí en la mañana, algunos hombres nos reunimos para orar y compartir la palabra. Fuimos a visitar a Pedro Julio, que por cierto, sigamos orando por Pedro Julio. No sé si alguien ha sabido de él esta tarde, cómo ha seguido, pero ayer todavía estaba medio malito. ¿Ya le dieron de alta? Ah, qué bueno. Pero miren lo interesante, y quiero aprovechar para ilustrar tanto el primer punto como el segundo punto. El primer punto que vimos esta noche, ¿con qué tiene que ver? Con la comunión edificante. Pero el segundo punto tiene que ver con un amor creciente. Y mientras íbamos de camino, yo le pregunté a este hermano, óyeme hermano, ¿y qué tú estás leyendo en la palabra últimamente? Y este muchacho, pero pastor, yo estoy leyendo los evangelios. A mí me encantan los evangelios. Allí yo puedo aprender del amor del Señor Jesucristo. Y empezamos a mencionarme ejemplo tras ejemplo de cómo el Señor Jesucristo amó de una manera tal que lo mueve a él a amar más al Señor Jesucristo, pero también a amar a personas que a él lo habían herido. ¿Y saben qué pasa? Óyeme, cuando yo veo el fervor de este hermano, cuando yo veo cómo él ama al Señor Jesucristo
y cómo el Señor de Jesucristo, cómo el amor del Señor Jesucristo lo mueve a Él también a amar a los demás, ¿saben qué? Eso se me va a pegar a mí también. Eso me va a estimular a mí también. Y es por eso entonces que se hace tan necesario en primer lugar el desarrollar esa comunión edificante. ¿Para qué? Para que también entre nosotros podamos crecer en amor como el Señor espera. Y en la medida que yo me expongo más y más al amor de Cristo, yo voy a estar más capacitado y más dispuesto a amar a los demás. ¿Y saben lo que nos dice el texto? El versículo 12. Que ese amor debe ser unos para con otros y para con todos. Por un lado, ese amor debe ser uno para con otros, entre nosotros los creyentes, entre nosotros los hermanos. Y uno podría decir, bueno, eso es fácil porque son cristianos. Bueno, yo no sé a qué iglesia usted va, pero a la iglesia donde yo voy aparecen algunos cristianos pecadores. Y a veces se dificulta un poco amar a esos hermanos. Y a veces se dificulta un poco para los demás hermanos amarme a mí. Y por lo tanto, no es que se cae de la mata, que sí, vamos a amarnos los unos a los otros. No. El Señor nos llama a que oremos. ¿Para qué? Para que el amor pueda abundar entre nosotros. Y si el Señor nos está diciendo esto, si el Señor nos está enseñando esto, es porque lo necesitamos. Pero no solamente mostrar amor los unos para con los otros, sino dice para con todos. Y eso da la idea de que no es solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes. En otras palabras, los tesalonicenses debían estar dispuestos a amar a aquellos que los estaban persiguiendo, aquellos que les habían quitado sus casas, aquellos que les habían quitado sus negocios. Y de la misma manera nosotros debemos estar dispuestos a aquellas personas que de una manera u otra se oponen a nosotros, aquellos que quizás se burlan de nosotros, aquellos jefes que porque nosotros somos cristianos nos quieren hacer la vida imposible, aquellos profesores de universidad que porque nosotros somos cristianos en medio de la clase se quieren burlar de nosotros, aquellos familiares nuestros o amigos nuestros que porque supuestamente nosotros somos cristianos se quieren aprovechar de nosotros. Y recuerden lo que decía ahorita, una de las evidencias de que realmente somos discípulos de Cristo es que estamos dispuestos a amar a los demás y no solamente a los creyentes, sino aún hasta aquellos que se oponen. Mateo 5, 43 y 44, ustedes recuerdan ese pasaje del Señor Jesucristo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si nosotros queremos ver una iglesia verdaderamente transformada, debemos orar para que el Señor haga abundar en nosotros, haga crecer en nosotros este tipo de amor. Que no solamente muestra amor para con aquella persona que me va a beneficiar a mí, que va a avanzar mis propósitos, sino que está dispuesto a amar hasta sus enemigos. ¿Estás aprendiendo bien la lección de amor que Dios te está enseñando? Recuerden, este amor nosotros lo estamos aprendiendo de Dios. Es Dios el maestro. Y si usted quiere aprender de algún profesor, de algún libro, de cualquier materia, usted necesita exponerse a esas lecciones. Y una vez más, la idea es que si vamos a poder amarnos como Dios espera que nosotros nos amemos, tenemos que sentarnos a leer esas lecciones de amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Tenemos que permitir que ese amor de Dios esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón, nosotros darle vuelta, nosotros regocijarnos, nosotros apasionarnos por ese amor que Dios ha mostrado para con nosotros, para que así nuestro amor pueda crecer. ¿Estás mostrando amor para con los hermanos aquí en la iglesia? Es posible que en la medida que yo estoy diciendo esto, si que tú muestres amor para con algún hermano o alguna hermana, te viene a la mente ese hermano, esa hermana que para ti es difícil amar, pues ora al Señor para que Él te permita amar a ese hermano, a esa hermana.
Ora al Señor para que te permita mostrar amor a ese jefe, a ese compañero de trabajo que no son creyentes y te están haciendo la vida imposible. Ora al Señor para que te permita a ti apreciar cuánto Él te ha amado. Aún siendo tú pecador, aún siendo tú enemigo de Dios, siendo rebelde en contra de Él, Él te amó. Y de la misma manera nosotros podemos también, en la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, amar a los demás. Hemos visto entonces ya dos peticiones, dos deseos del apóstol Pablo. En primer lugar, él ora para que en la iglesia de Tesalónica, y también podemos hacer de eso nuestra petición, que haya una comunión edificante. En segundo lugar, ora para que también se pueda experimentar ese amor creciente. Pero en tercer y último lugar, él ora por una santidad contagiosa. Una santidad contagiosa. Mire conmigo el versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Gramaticalmente, realmente en este versículo no encontramos otra petición, no encontramos un deseo aparte, sino que realmente este versículo 13 está unido al versículo 12, a la petición del versículo 12. En otras palabras, lo que encontramos aquí en el versículo 13 es un resultado de que el amor entre nosotros vaya creciendo. Y eso suena quizás medio raro, porque cuando hablamos de santidad muchas veces nosotros pensamos en ser estricto, en no pasar por alto nada. ¿Y cómo eso entonces se da o cómo eso va de la mano con el amor que Dios espera que nosotros nos mostremos los unos para con los otros? Es más fácil ser motivado a santidad cuando la persona que me muestra mi pecado también me está mostrando un amor genuino. En otras palabras, el amor abre el camino para la santidad. El amor verdadero entre hermanos promueve la santidad. Oiga esta primera frase. Es más fácil ser motivado a la santidad cuando la persona que me está confrontando con algún pecado, cuando la persona que me está exhortando, cuando la persona que me está alentando en ese momento, también está mostrando un amor genuino. Y miren cómo estas tres peticiones de una manera u otra se atan. ¿Por qué? Porque primero oramos para que el Señor haga algo en nosotros que es muy difícil. Y es que nosotros quitemos nuestro orgullo, nos abramos los unos a los otros y estemos dispuestos a ser honestos, a ser transparentes. Y permitir que una persona se acerque a mí. Y yo tener la confianza de acercarme a otra persona para saber cómo está espiritualmente. Y en la medida que vamos haciendo eso, el amor entre nosotros va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque el uno al otro nos estamos motivando a crecer, a conocer más del amor de Dios. Pero asimismo, si yo estoy desarrollando este amor por mi hermano o por mi hermana, eso me va a llevar a mí a querer cuidarlo. Oigan esta otra frase. En una comunidad de la fe se manifestará un amor creciente que resultará en una santidad contagiosa. Hay algunos que dicen, mira, yo no me meto en la vida de otra persona, yo no soy metiche, cada cual que viva su vida, pero el que dice eso realmente no está mostrando amor. Hay otros que se viven metiendo en la vida de los demás porque los demás no están haciendo las cosas de acuerdo a su estándar o de acuerdo a lo que ellos entienden que es lo correcto. Y obviamente eso tampoco es amor, porque ahí lo importante soy yo, que las cosas se hagan como yo quiera. Pero ¿qué nos dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8? En el pasaje donde el Señor nos habla acerca de la santidad, los primeros versículos, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y luego el versículo 7 nos dice,
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que lo que me va a mover a mí, a meterme en la vida de mi hermano, a involucrarme en la vida de mi hermana, es precisamente que yo soy movido a que esa persona esté bien con Dios. Y yo no adopto una actitud de que, mira, como yo no me meto en la vida de los demás, yo estoy bien con todo el mundo. O tampoco tomo la actitud del otro extremo de que me vivo metiendo en la vida de la gente para que hagan las cosas como a mí me gusta, de acuerdo a mis estándares. No, lo importante aquí es qué dice Dios, qué espera Dios de mí. Y eso me va a mover a mí, eso es lo que me va a motivar a mí a arriesgarme. Aun cuando me rechace el hermano o la hermana, me va a motivar a mí a arriesgarme. ¿Por qué? Porque es que yo estoy interesado en que esa persona agrade a Dios. Cuando vivimos en comunión, cuando estamos nosotros mostrando amor los unos para con los otros, entonces nosotros podremos mostrar ese amor genuino para con los demás, donde la gente se va a dar cuenta de que, mira, ciertamente este hermano, esta hermana está interesada en mi bienestar. Este hermano, esta hermana está interesado en lo mismo que el Señor espera de nosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En el capítulo 2, versículos del 10 al 12, nosotros podemos apreciar un ejemplo de cómo el apóstol Pablo se involucró en la vida de los tesalonicenses. Mira el capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En otra palabra, el apóstol Pablo aquí se está poniendo como ejemplo. Y no porque él era la gran cosa o porque él está presumiendo, sino que él dice, miren, ustedes son testigos de la manera santa en que nosotros nos comportamos. Y el deseo del apóstol Pablo es que esa santidad, esa manera justa de vivir, se le contagie a ellos también, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, el amor que está mostrando para con ellos. No es simplemente, miren, sean como yo soy lo máximo. Yo soy el estándar de santidad. No, Él está mostrando amor. Él está interesado en el bienestar como un padre por sus hijos. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de ¿quién? De Pablo, de Yadín, de Margarita, de Josefina. No, como es digno de Dios. Ese es el estándar. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Aquel que os llamó a su reino y gloria. En el capítulo 4, versículo 1, una vez más, vemos: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo se ponía como ejemplo. ¿Por qué? Porque él había pasado tiempo de comunión con ellos. Ellos lo habían visto a él, cómo él se comportaba en las distintas áreas de su vida. Ellos habían compartido, ellos habían disfrutado de esta comunión. Una comunión que era edificante para ellos. ¿Por qué? Porque a lo que estaban llevándolos era a ver qué quiere el Señor de mí. Era una comunión que también mostraba amor, un amor creciente, porque no era simplemente diciéndole, miren, hagan esto y aquello y lo otro para agradarme a mí. No, el apóstol Pablo como padre lo trataba. En otro pasaje dice que como madre los trató. Un amor que tenía por ellos, una preocupación por el bienestar espiritual que los movía, que movía al apóstol Pablo a desear que ellos también fueran santos. No para agradarlo a él, sino para que ellos vivieran como es digno de Dios. Para agradar a aquel que os llamó a su reino y su gloria. Hermanos, estas cosas ciertamente pueden ser espinosas, pero por eso el Señor nos da su palabra para que entendamos, mira, esto es algo por lo que nosotros podemos y debemos orar.
para que nosotros podamos apreciar por medio de la comunión los unos con los otros el amor que Dios ha tenido para con nosotros, y eso nos mueva a amarnos los unos a los otros, eso nos mueva a amar tanto a Dios que procuremos también vivir en santidad. Y es posible que quizás alguien nos esté visitando o alguien esté escuchando este mensaje y diga, óyeme, eso sería un lugar ideal, pero yo soy un pecador. ¿Cómo yo puedo pertenecer a una iglesia? ¿Cómo yo puedo pertenecer a un grupo de personas donde ciertamente se está promoviendo que haya una comunión, pero no una comunión para hablar chismes o para hablar de política o de pelota? Que no es que esté mal que hablemos de vez en cuando de esas cosas, pero nuestra intención principal en nuestra comunión es buscar la edificación los unos de los otros. ¿Para qué? Para que en la medida que yo estoy hablando con mis hermanos, continuamente yo esté siendo expuesto al amor de Dios. Y es precisamente ese amor que permite que un pecador como tú, como yo, podamos pertenecer a una iglesia de pecadores, de idólatras, pero que estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. 3 peticiones tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica. 3 peticiones que nosotros debemos tener también por la iglesia bautista cristiana. Rogarle al Señor para que entre nosotros podamos desarrollar una comunión edificante. Para que entre nosotros podamos experimentar un amor creciente. Para que entre nosotros podamos promover una santidad contagiosa. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque vemos el ejemplo de esta iglesia en Tesalónica. Una iglesia que abandonó sus ídolos para servir a Dios. Una iglesia que el apóstol Pablo da testimonio de que la palabra de Dios actuaba en ellos. Una iglesia por la que él oró por estas peticiones. Y tu palabra, Señor, la has dejado para que nosotros también podamos hacer estas cosas. Para que nos animemos los unos a los otros, nos edifiquemos los unos a los otros. Nos has dejado tu palabra, pero nos has dejado también la oración. Rogamos, Señor, que entre nosotros también tú cumplas estas peticiones, tú respondas a estas peticiones, para honra y gloria tuya, para el crecimiento de tu iglesia. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.